2, 3, probando. Probando, probando. 1, 2, 3. Bueno, ¿me escuchan hoy? 1, 2, 3. Ingeniero Magaña, ¿me escucha? Bueno, hoy sí, vamos a iniciar. Disculpen el problema técnico. Bueno, vamos a ver. Estábamos en la clase anterior, estábamos analizando lo que eran los instrumentos de políticas económicas. Y dentro de los instrumentos de política económica, analizábamos lo que era los instrumentos fiscales, cuyo objetivo fundamental era mantener estable la balanza fiscal, es decir, que esa brecha entre los ingresos del Estado y los gastos del Estado fuera lo menor posible, ¿no? Que los ingresos del Estado, lo ideal es que fueran mayores a los gastos del Estado, o por lo menos que fueran iguales. Uno de los elementos importantes que hay que ver es, por ejemplo, en este sentido, cuando el gobierno hace políticas para aumentar impuestos, está ayudando a que disminuya el déficit fiscal, o cuando hace políticas para disminuir el gasto público, está haciendo políticas pues, de tipo fiscal en pro de disminuir el déficit fiscal. Cuando focaliza los subsidios y van dirigidos y bajan, eso está ayudando a que haya una menor déficit fiscal. Las transferencias, los préstamos, las donaciones y las ventas de activos actúan de esa misma manera. Por otro lado, los instrumentos comerciales, decíamos, el gran objetivo fundamental era mantener estable la balanza comercial. Los aranceles protegían al productor local y pues eso provocaba que hicieran más producción y lograban en ese sentido el sector productivo de El Salvador hacer más exportaciones. Los tratados de libre comercio iban en el sentido de generar mercados externos, ¿no? Aunque también nosotros nos abríamos al mercado y pues, y si no éramos competitivos, íbamos a provocar pues que el déficit comercial se ampliara más, tal como ha sucedido en el caso de El Salvador. Cada vez es más grande el déficit comercial, la brecha entre las exportaciones y las importaciones cada vez es mayor, siendo las importaciones cada vez más grandes. Por otro lado, cuando analizábamos los instrumentos monetarios, el principal instrumento es la masa monetaria. En la clase antepasada vemos que lo tachamos porque prácticamente El Salvador ya no puede hacer política monetaria debido fundamentalmente a que ya no tenemos moneda propia, sino que tenemos dólares y los dólares tenemos que ganarlos en el mercado internacional a través de las exportaciones. Otro mecanismo con el que entran dólares al país a través del fuerte flujo de remesas y otro mecanismo otra vez cuando El Salvador emite bonos y hace préstamos internacionales. Son mecanismos por los cuales está ingresando dinero a El Salvador. Pero ya tener un control así propiamente dicho como se tenía antes de imprimir dinero, imprimir colones, hoy ya no lo tenemos. Y por eso es que se dice que la masa monetaria es un instrumento del cual ya no se goza y por eso muchas veces los políticos hablan pues que El Salvador ya no tiene política monetaria. Pero no es que no tenga política monetaria del todo, el que no tiene es ese instrumento de masa monetaria. Pero sí tiene otros instrumentos importantes como son la tasa de interés, los encajes legales, bonos y las operaciones de mercado abierto. Las tasas de interés vimos en la clase anterior que eran prácticamente un costo de oportunidad. Se recuerdan que hablábamos que el país, acá teníamos la tasa de interés y aquí teníamos la demanda de dinero, que era el dinero que circulaba en el público, que si la tasa de interés era muy alta, iba a haber menor cantidad de dinero circulando. Recuérdense que el objetivo de la política monetaria es mantener estable la moneda, tener también un control de precios y también sano el sector financiero. Todo eso basado en la liquidez de la economía.
Y recordemos que decíamos que liquidez es cuando hay más dinero circulando y cuando hay menor liquidez es cuando hay menor dinero circulando, menor cantidad de dinero circulando. En este sentido, las tasas de interés veíamos si teníamos una tasa de interés muy alta significa que había menor cantidad de dinero circulando. ¿Por qué? Porque el costo de tener dinero era muy alto y entonces era mejor ahorrarlo. Cuando la gente ahorra, saca el dinero de circulación y lo mete en los bancos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, la tasa de interés iba bajando, aquí vemos un ejemplo, se lo estoy señalando con el cursor, baja la tasa de interés, aumenta la cantidad de dinero. Quiere decir que a mayor tasa de interés, menor cantidad de dinero, y a menor tasa de interés, mayor cantidad de dinero. Y eso hay que ver que la tasa de interés hay que enfocarla en términos de tasas de interés real. Acá teníamos la tasa de interés real es igual a la tasa de interés y es la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. ¿Qué decía? Si a la tasa de interés nominal le restamos la tasa de inflación, nos va a dar la tasa de interés real. Significa que eh, los intereses deben de ser mayor a la tasa de interés, a la tasa de inflación, para tener un rendimiento favorable. Pues, en todo caso, si no ocurriera eso, lo que estaría ocurriendo es pérdida en el poder adquisitivo. Entonces, los países pueden jugar, los gobiernos, con ese instrumento de la tasa de interés para generar más liquidez en la economía o generar menor liquidez en la economía. Si un propósito del gobierno es generar mayor liquidez en la economía, lo que puede hacer es bajar las tasas de interés. Pero si el gobierno lo que necesita es quitar dinero de circulación en la economía, pues lo que hace es subir las tasas de interés. Sube la tasa de interés para quitar dinero de circulación, baja la tasa de interés y agrega dinero a circular. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque el costo de oportunidad. Cuando, repito, cuando la tasa de interés es muy alta, las personas no se sienten motivadas a andar el dinero en sus manos gastándolo, prefieren mejor ahorrarlo. Pero si la tasa de interés es muy baja, las personas ¿para qué van a ahorrar? Mejor lo andan en sus manos, ¿no? Y entonces hay más, tienen más dinero en sus manos. Y por tanto hay más liquidez en la economía. Ahí va de acuerdo a cuál es el objetivo que quiera hacer el gobierno en su momento. Sí, generar más liquidez o quitar liquidez. Recuerden que entre más liquidez hay en la economía, hay más dinero circulando y esto significa que puede generar presiones de precios porque al haber más dinero circulando, eso puede llevar a ejercer una presión en los niveles de precios. En cambio, si hay menor cantidad de dinero circulando, no hay mucha presión hacia los precios y incluso hasta puede bajar la inflación. Entonces, se pueden utilizar ese tipo de ese instrumento que es la tasa de interés para generar dinero o para quitar dinero. Hablábamos en la clase anterior también de otro instrumento monetario muy importante que es el encaje legal. Y les decía que el encaje legal era la reserva que exigía la autoridad financiera tener a los bancos en concepto de los depósitos que se tienen. El encaje legal tiene la característica pues de restringir los préstamos. Yo les hice un ejemplo en la clase anterior de que qué pasaba si una persona depositaba en el banco $1000 y luego estos $1000 y el encaje legal era del 10%, él quiere decir que el banco solo podía prestar 900 y se iba a quedar en 100 en términos de encaje legal. Estos 900 que prestó, 400 se iban a ir a consumo o inversiones y 450 muy probablemente, si fuera el 50%, regresaran en concepto de nuevos depósitos. Estos 400 de nuevos depósitos se van a poder prestar 405 y van a quedar en términos de encaje legal 45. ¿Por qué? Porque 450 por punto 10 me da $45. Esto es el 10%, ¿no? Entonces, estos 405 el banco los va a prestar y estos se van a ir 205 para consumo e inversión y probablemente 200 en nuevos depósitos. Estos nuevos depósitos se van a ir una parte a préstamos y otra parte a encaje legal. Esto que se fue para préstamos va a irse una parte para consumo e inversión y otra parte para depósitos.
Al final esto va a continuar, esos nuevos depósitos van a generar más préstamos, más encaje y va a hacerse una gran raíz, ¿no? Pero hasta este momento, solo con estos movimientos que se han hecho hasta acá, los depósitos tenemos 1.740 y de consumo e inversión circulando en el mercado 745. De un depósito inicial de 1.000, vemos cómo el sector financiero puede crear dinero de la nada, ¿no? Y puede poner a circular dinero. Y eso pues generaría los efectos nocivos al interior de la economía, porque lo que estaría respaldando todo ese dinero ficticio que anda en el mercado solo serían $1.000. ¿Qué pasa si todos los depositantes quisieran retirar su dinero inmediatamente? Ya no podrían, porque lo único que respaldaba originalmente eran $1.000, pero ahora ya con lo único que se quedó el banco en términos de encaje legal solo fueron como con $145 hasta este momento. Y hay depósitos por 1.740 y 745. ¿Qué se hizo el dinero? Se fue al mercado y otra parte se prestó. Entonces, el dinero, el sector financiero, los bancos están en la capacidad de generar más liquidez en la economía, ¿no? Entonces, ¿a través de qué? A través de la tasa de encaje legal. Porque veamos, si aquí subimos la tasa de encaje legal y tenemos en las mismas condiciones, la subimos al 20%, hacemos la misma operación, unos depósitos originales de 1.000, significa que solo va a poder prestar 800 y ya no 900. El encaje legal va a ser 200 y pues a consumo interés, a consumo inversión se irán 400 y a nuevos depósitos 400. Estos nuevos depósitos se van a traducir en préstamos en estos montos y esta parte de encaje legal. Estos préstamos se van a usar esta cantidad en consumo inversión y generando nuevos depósitos de 160 unidades. Estos nuevos depósitos van a generar préstamos y bueno, el ciclo, ¿no? Del que hemos hablado. Acá tendríamos que si la tasa de encaje legal es del 20%, solamente se estarían generando en el mercado 1.624 y en consumo e inversión 624, que son menores a los valores que cuando teníamos un encaje legal del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Si el encaje legal, entre más alto sea, va a generar menos liquidez en la economía. Y por otro lado, el encaje legal, entre más bajo sea, le va a estar generando más liquidez a la economía. En este sentido, vemos pues que el gobierno puede utilizar este instrumento del encaje legal para generar liquidez o para quitar liquidez al entorno económico. Los bancos muchas veces para evitar caer en cifras rojas en términos de las reservas, ellos se autoimponen un encaje más alto que el encaje legal de ley. Incluso cuando llega la autoridad financiera, como es la superintendencia del sistema financiero, llega a evaluar a los bancos, si estos están muy cerca del encaje legal, prácticamente son sujetos a una auditoría financiera y se establece ahí si el banco está en situación sana o no está en situación sana. En el caso de El Salvador, los bancos han sido bastante eh, tradicionales y no han prestado. De hecho, el acceso a los créditos aquí por la banca formal es muy difícil. Hay muchos cerrojos todavía para adquirir, distinto a como fue en Estados Unidos, que se liberaron las tasas y generó pues que se pudieran hacer mayores, mayor expansión de dinero. Algo similar como por ejemplo lo que ocurre aquí en El Salvador con el fenómeno de las cajas de crédito. Las cajas de crédito prestan en condiciones más sin control. Gente embargada puede hacer préstamos y todo eso. Entonces, esto al final genera un efecto peligroso, ¿no? Porque no sabemos cuál es el nivel de endeudamiento que se está teniendo a nivel de este tipo de instituciones financieras
Y pues, si están en capacidad, si algún día llegaran todos los depositantes o todos los inversionistas a querer retirar sus inversiones o sus ahorros, y si estas cajas de créditos podrán resolver esta situación. En el lado de la banca formal, ya más formal, los Una bancos. pregunta. Hola. ¿Cómo era la regla del encaje legal? ¿Me la puede repetir, por favor? ¿Cuál regla? La que dijo el encaje legal entre más alto sea, es más liquidez. ¿O cómo era? Disculpe. Sí, el encaje legal es entre más alto sea el porcentaje de encaje legal, menor liquidez va a haber. Y entre más bajo sea el valor del encaje legal, mayor liquidez va a haber. Si gusta, observe la pantalla en estos momentos. Acá Sí, tenía, cuando el encaje legal era del 10%, sí. los depósitos que se generaron fueron de 1.740 y consumo e inversiones 745. Pero cuando sube el encaje legal del 10% al 20%, los depósitos que se generan ahora son 1.624 y consumo e inversión 624. Hay más dinero acá, a donde sigue el cursor, que acá abajo, ¿no? Entonces, esto lo que está expresando es que, que cuando el encaje legal es más bajo, hay mayor liquidez, se está generando más dinero, y cuando el encaje legal es más alto, hay menor tasa de interés, cuando el encaje legal es más alto, hay menor liquidez porque hay menor cantidad de dinero, tanto en depósitos como en consumo e inversiones, ¿no? No sé si me da a entender, compañero. Sí, muchas gracias. Bueno, continuando, no sé si otro tiene alguna duda, pero vemos entonces que los encajes vienen a provocar, pues es un mecanismo de control de la liquidez. Si el gobierno quiere generar más liquidez en la economía, va a bajar los encajes legales. Si el gobierno quiere generar más liquidez en la economía, va a subir. Si el gobierno quiere generar más liquidez en la economía, va a bajar los encajes legales. Y si quiere bajar la liquidez en la economía, va a subir los encajes legales. Eh, por otro lado, tenemos los bonos. Los bonos es otro instrumento monetario. Cualquiera puede decir, pero miren, los bonos es más deuda y debería estar colocado aquí en el rubro de préstamos. Pero los bonos los dejamos en el lado de instrumentos monetarios por su carácter fundamental es la generación de liquidez en la economía. Cuando comparamos préstamos y bonos, ambos los hace el gobierno y ambos son deuda, pero hay como ciertas características que tienen cada uno. ¿Y por qué los préstamos están como un instrumento fiscal y por qué los bonos están como un instrumento monetario? Bueno, veamos. Los préstamos tienen 4 características fundamentales. ¿Cuál es la primera característica que tienen los préstamos? La primera es, son a bajísimas tasas de interés. La segunda es, son pagaderos a largo plazo, incluso hasta con periodos de gracia. Tercero, el préstamo solo puede ser utilizado para gasto público de inversión. Y cuarta característica de los préstamos es que para su aprobación se necesita mayoría calificada en la Asamblea Legislativa para su aprobación. En cambio, los bonos tienen 4 características totalmente opuestas. Los bonos son a altísimas tasas de interés, son pagaderos en el corto plazo, pueden ser utilizados para lo que el gobierno quiera, y para su aprobación se necesita mayoría simple en la Asamblea Legislativa, es decir, 43 votos. Los préstamos requieren 56 votos, mayoría calificada. Los bonos requieren solamente mayoría simple. Repito,
En cuanto a tasas de interés, los préstamos son a muy altas tasas de interés, los préstamos son a muy bajas tasas de interés, los bonos son a muy altas tasas de interés. En cuanto al plazo, los préstamos son a largo plazo, los bonos son a muy corto plazo. Los préstamos pueden ser utilizados solo para gastos de inversión. Los bonos pueden ser utilizados para lo que el gobierno quiera, ya puede ser para gasto corriente o para gasto de inversión. Los préstamos, para su aprobación se necesita mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y los bonos se necesitan mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Y obviamente en los préstamos, si cuando analizamos estos dos instrumentos, los préstamos son más ventajosos porque cuesta menos pagarlo, porque es bien a largo plazo, incluso hay periodos de gracias muy fuertes, entonces, y van a quedar las obras ahí. Y lo convierte en una política de Estado porque al requerir mayoría calificada significa que la mayoría de fuerzas políticas están de acuerdo a la hora de ratificar un préstamo. El presidente Nayib Bukele, por ejemplo, quiere hacer un préstamo de 109 millones para su plan de seguridad, para una inversión que está haciendo, porque ahí van a ver que van a haber buques, dicen que van a haber cámaras de vigilancia, que van a haber varias cosas, ¿no? Entonces, y se lo tiene que aprobar la Asamblea Legislativa en mayoría calificada. Y ahí está el grave problema, que la Asamblea en este momento no se lo quiere aprobar porque no está de acuerdo, no sabe qué es lo que quiere hacer Bukele con este préstamo, ¿no? En cambio, los bonos se requieren solamente 43 votos y es fácil mover. De hecho, ya le aprobaron cuando se aprobó el presupuesto más de $1.000 millones en bonos. Entonces, los bonos, y el gobierno los bonos lo puede utilizar para lo que quiera, pero un préstamo no se puede utilizar para lo que quiera. Por ejemplo, si hay que pagar, si necesitamos comprar o construir un hospital, ahí se puede hacer un préstamo, ¿no? Que es una inversión, es un gasto de inversión. Ahora, pero si queremos pagar salarios de los empleados públicos, no podemos recurrir a un préstamo. Si tenemos problemas de liquidez para pagar los salarios del gasto de empleados públicos, entonces sí se pueden emitir bonos. Ojo, pongan atención en esta parte que les acabo de decir. Los bonos es como la tarjeta de crédito del gobierno y aquí lo puede utilizar para cualquier cosa y por eso lo digo, le da liquidez a la economía. Y por esa liquidez que le da la economía, los bonos están contemplados dentro de los instrumentos monetarios, ¿verdad? Los bonos están contemplados dentro de los instrumentos monetarios por la característica fundamental de generar liquidez a la economía. Por otro lado, tenemos, no sé si aquí pues queda esta situación, ¿verdad? Préstamos y bonos. No sé si tiene alguien algún comentario, alguna duda. Los préstamos son un instrumento fiscal porque solamente sirven para ayudar al fisco en la parte de gastos de inversión. En cambio, los bonos es un instrumento monetario porque ayuda a darle liquidez a la economía. Y pues es más fácil su aprobación, ¿no? Sin ningún problema se le aprobó el presupuesto al gobierno actual y se le van a dar un poquito más de $1.000 millones en bonos, ¿no? Pero en préstamo cuesta más, ¿verdad? Esto es similar en la vida de las personas. Si esto lo traemos al ámbito familiar, no es lo mismo sacar una tarjeta de crédito que sacar un préstamo para una vivienda. Y vean, un préstamo para una vivienda es una inversión en su vida. Y el préstamo para una vivienda tiene las características de los préstamos del país. ¿Cómo son los préstamos para vivienda? Son a bajas tasas de interés, son a largo plazo, es una inversión que queda en su vida. Y por último, pues para que se lo apruebe, un banco cuesta mucho más, le pide un montón de requisitos, ¿no? Salariales y todo eso. En cambio, el uso de la tarjeta de crédito, que es como para darle liquidez a su vida, el uso de la tarjeta de crédito tiene altas tasas de interés, son pagaderas en el corto plazo, 3 años, 4 años, y lo pueden usar
para lo que quieran, ir a un bar, ir a una cafetería, ir al cine, ir de viaje, para lo que quieran. Y se lo aprueban bien fácil en un banco. A veces usted anda en una gasolinera y llega una señorita muy guapa y le dice, saca aquí, necesito una tarjeta, aquí se la damos, y al día siguiente se la están mandando a su casa, ¿no? Entonces, esa es una diferencia que hay. Uno es una inversión en su vida y otro es un gasto que solo le generó liquidez en su vida, ¿no? Así que igual, si esto ya lo trascendemos a nivel gobierno, los préstamos son más difíciles de obtener, pero son ventajosos y los bonos no. El problema, a veces, o sea, cuando se habla de este tipo de problemas de la deuda de El Salvador, muchas veces los economistas hemos dicho, bueno, si hubiera voluntad política, ¿por qué no consolidar toda la deuda de corto plazo en un gran préstamo de largo plazo? Y eso solventaría fácilmente la situación del país, ¿no? Creo que instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o algo así podría adecuarse a eso, pero la voluntad política no está, porque quien logre eso le va a dar puntos al gobierno que esté de turno que lo haga, ¿no? Entonces, pero eso sería lo ideal, pasar la deuda de corto plazo a largo plazo, es decir, todos estos bonos y todo eso podrían consolidarse en un solo préstamo de largo plazo, mejorando la situación financiera del país. Pero esto solo se va a poder cuando haya voluntad política. Y ahorita es muy difícil, ¿no? Es muy probable que tal vez si como suenan las campanas y las tendencias y todo eso, si es que el golpe de Estado que generó el presidente Nayib Bukele no le resta puntos, es muy probable que el gobierno que Nuevas Ideas gane muchos diputados, incluso puedan tener hasta mayoría calificada, y entonces puedan empezar a hacer este tipo de negociaciones ya manejo libre, sin oposición. El gran problema que ha habido es que antes Arena tuvo una oposición en el frente fuerte, el frente tuvo una oposición fuerte en Arena. Ahora Nayib tiene una oposición fuerte en Arena y el FMLN juntos, pues, ¿qué pasaría en un contexto en el cual Nuevas Ideas tenga un dominio absoluto en la Asamblea? Es muy probable que esto le facilitaría los manejos de la deuda al gobierno en turno. Pero estamos solamente suponiendo, ¿no? Entonces, habría que ver qué es lo que sucedería en ese aspecto. Entonces, los bonos es un instrumento monetario porque le está generando liquidez a la economía. Por otro lado, tenemos las operaciones de mercado abierto. Estas operaciones de mercado abierto en El Salvador casi no se llevan a cabo, pero sí se llevan a cabo en los países desarrollados. Se las voy a mencionar brevemente de qué tratan. Las operaciones de mercado abierto consisten en las ventas de títulos valores que hace el gobierno al público, es decir, a sus ciudadanos. Y esto lo que hace el gobierno es, cuando quiere generar o quitar liquidez a la economía, cuando quiere quitar liquidez a la economía, el gobierno tiene títulos valores. Entonces el gobierno tiene papeles. Esos papeles lo que hace es los vende al público, que son las personas que están ahí en el país, y las personas o el público se queda con papel y el gobierno se queda con billetes. Ahí lo que hizo el gobierno es sacó de circulación dinero. Ahora, si el gobierno quiere poner más dinero a circular, puede venir y comprar esos papeles que andan en manos del público y el gobierno se queda con papeles, que son los títulos valores, y el público se queda con dinero y ahí generó liquidez. Cada cierto tiempo el gobierno puede hacer estas operaciones de mercado abierto. Obviamente le va a pagar al público un rendimiento por tener estos títulos valores, ¿no? Entonces por eso se llaman operaciones de mercado abierto. El gobierno vende títulos valores, lo que está haciendo es sacar dinero de circulación. Cuando el gobierno compra títulos valores, está ingresando dinero a circular. Significa que le está dando más liquidez a la economía. Por otro lado, vamos a tener
otro tipo de instrumentos monetarios, pero que estas tienen las características que son cambiarios. Y aquí vamos a tener el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene dos vertientes, ¿no? El tipo de cambio puede ser fijo o puede ser variable. Es fijo cuando lo define la autoridad financiera o la autoridad del país, ¿no? Tal como en El Salvador. En El Salvador se fijó el tipo de cambio a 8.75 colones por cada dólar. Y quedó fijo de ley. La autoridad financiera y el gobierno del país pusieron que ese iba a ser el tipo de cambio. En cambio, el tipo de cambio puede ser variable cuando es el mercado el que lo va definiendo. Entonces, lo dejamos a la oferta del mercado y de repente, antes de la dolarización, aparecían que los dólares valían que 8.50, 8.60 por cada dólar, 8.80, 8.75, 8.60, 8.70, 8.71 por cada dólar. Y entonces fluctuaba. Y quizás muchos de ustedes estaban pequeños o no habían nacido, quizás algunos antes cuando comenzó el proceso de dolarización, eh, pero cuando inicia antes de que comenzara el proceso de dolarización, los tipos de cambio variaban. Cada semana había un anuncio o incluso iba uno a unas casas de cambio donde iban a cambiar los dólares. Si necesitábamos ir a Estados Unidos, por ejemplo, teníamos que ir a una casa de cambio, nos daba dólares y nosotros le dábamos colones. Y ahí aparecía por cuánto se iba a tasar la moneda. Entonces, en determinado momento se ponía que valía 8.50, 8.60, 8.70 y ahí fluctuaba, ¿no? Fluctuaban los precios. Pero no era el gobierno quien lo definía, sino que era la autoridad financiera. Entonces, este es el tipo de cambio. El tipo de cambio puede ser de dos tipos, formas, repito. Puede ser fijo o puede ser variable. Fijo cuando lo define el gobierno, la autoridad financiera del país, que va a ser fijo por un valor, o variable cuando es el mercado el que lo va a definir. Y otro elemento importante que es un instrumento que se puede hacer en relación al tipo de cambio y algunos países lo hacen utilizándolo, aunque este más bien es un fin de tipo comercial, pero por su característica de ser, lo ponemos como un instrumento cambiario, vamos a tener las devaluaciones provocadas. ¿Y a qué se refiere con las devaluaciones provocadas? Es cuando el país devalúa la moneda a propósito. Por ejemplo, ya no decir que se va a pagar por cada dólar 8.75, sino que se va a pagar por cada dólar 10 colones, por ejemplo. Los países a veces tratan de devaluar su moneda. ¿Para qué lo hacen? Para hacernos más competitivos en el comercio internacional. ¿En qué sentido? Supongamos de que es un empresario mexicano y necesita comprarle algunos insumos para su producción a Guatemala o El Salvador. Digamos que Guatemala y El Salvador compiten en la producción de un producto y hay un comprador que es un mexicano. Resulta que él puede escoger cualquiera de los dos países, o Guatemala o El Salvador, para abastecerse de ese producto. Pero resulta que El Salvador devaluó su moneda. Y si devaluó su moneda, significa que, y Guatemala no lo hizo, si El Salvador devalúa y Guatemala no lo hace, significa que El Salvador se hace más competitivo. ¿Por qué? Porque ha devaluado su moneda, el valor de su moneda, en relación al dólar. Generalmente tomando en cuenta que el dólar sería como la moneda de mayor peso en Latinoamérica, ¿no? Entonces, significa que se vuelve más caro el dólar, pero las personas siguen ganando en colones y en los mismos colones, lo que hubo una devaluación. Significa que en términos de costos nosotros tenemos menos costos que Guatemala. Y por tanto, si yo soy un comprador y El Salvador devaluó la moneda y tiene menos costos y Guatemala no la devaluó, tiene más costos, si yo soy un inversionista mexicano, le voy a comprar a El Salvador que devaluó su moneda. Los países pueden verse tentados a utilizar este mecanismo de devaluación. Así lo estuvo haciendo el presidente de Venezuela, Maduro, estuvo devaluando su moneda, pero el problema de este instrumento es que si no es utilizado correctamente, puede llevar a problemas muy serios en la economía, como
altos niveles de inflación, tal como lo que le ocurrió a Venezuela con el presidente Maduro. Bien, entonces estos prácticamente serían los instrumentos que dispone las políticas fiscal, comercial, monetaria y cambiaria. Con estos instrumentos se le busca dar rumbo a la economía cuando lo ha perdido. Y estos instrumentos pueden ser ya por su impacto en la economía, por su impacto, estos instrumentos pueden ser medidas de estabilización o pueden ser medidas de ajuste estructural, ¿verdad? Pueden ser medidas de estabilización o medidas de ajuste estructural. Aquí, de acuerdo al impacto que tengan en la economía, ¿no? De acuerdo al impacto, pueden ser medidas de estabilización o medidas de ajuste estructural. Estas son las dos tipos de medidas de política, pero aquí ya la estamos analizando por su impacto. Cualquiera de los instrumentos usados, pero ya por su impacto, pueden ser medidas de estabilización y medidas de ajuste estructural. A ver, ¿y a qué nos referimos cuando estamos utilizando medidas de estabilización? En economía, hablar de medidas de estabilización nos referimos a lo siguiente. Las medidas de estabilización son aquellas medidas de política económica que implementa el gobierno en la búsqueda de objetivos determinados y cuyo impacto en la economía es leve, apenas sensible. En cambio, las medidas de ajuste estructural son aquellas medidas de política económica que aplica el gobierno en la búsqueda de objetivos determinados y cuyo impacto en la economía es muy fuerte. Cambiando incluso la forma de relacionarse de los agentes económicos. Esto quiere decir que las medidas de estabilización apenas las percibe la población y sin embargo el gobierno logra objetivos determinados. En cambio, las medidas de ajuste estructural sí son fuertes y generan efectos muy fuertes al interior de la economía. Las medidas de estabilización son poco sensibles, claro que afectan a algunos, ¿no? En economía no hay almuerzo gratis, siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor. Al final, siempre, lo que va a hacer es ver quién es el que va a terminar pagando la comida, ¿no? Y ojalá que la comida la terminen pagando los que más tienen y no los que menos tienen. Veamos, si viene el gobierno y dice, vamos a subirle un punto al IVA, bueno, ahí está haciendo una política fiscal, ¿verdad? Está utilizando los impuestos, ¿verdad? Está haciendo una política fiscal utilizando impuestos y decimos en ese momento, bueno, le está subiendo un punto, va a pasar del 13 al 14%. El gobierno con eso va a recaudar más fondos, probablemente. ¿Y cómo lo percibirá la población? ¿Será que la población lo va a recibir como un fuerte golpe? Probablemente no, es un punto, probablemente no sea tan doloroso y el gobierno puede lograr algunos objetivos. Ahí estaríamos hablando prácticamente de una medida de estabilización. Ahora, cuando el gobierno viene y dice vamos a aumentar el IVA del 13 al 20%, estaría subiéndolo en 6 puntos, prácticamente un aumento casi del 50%. Entonces, lo que estaría ocurriendo en ese contexto es que se va a golpear fuertemente la economía de los salvadoreños. Prácticamente estaríamos ante una medida de ajuste estructural.
Viene el gobierno, por ejemplo, y dice, vamos a ponerle un impuesto a la cerveza. Le vamos a subir un 10% de impuestos. Bueno, eso se traduciría en una medida de estabilización porque afectaría que el mercado de las personas que toman cerveza. La inmensa mayoría no se vería afectado por eso. Ahora viene el gobierno y dice, vamos a cambiar, vamos a hacer un tipo de cambio fijo en la moneda y vamos a dolarizar la economía. Esa medida cambió la forma de relacionarse de los agentes económicos y esto pasaría a hacerse una medida de ajuste estructural porque afectó fuertemente a la mayoría de los habitantes. Viene el gobierno, firma tratados de libre comercio, eso generó un impacto muy negativo en las empresas y esto pues al final provoca pues que estamos hablando de una medida de ajuste estructural. El gobierno emite $1.000 millones en bonos ahorita. Esa es una medida, un instrumento monetario. Esa es una medida de estabilización porque la inmensa mayoría de la población en estos momentos no lo está sintiendo. Bueno, aquí podemos ver el impacto que tienen las medidas de estabilización y el impacto que tienen las medidas de ajuste estructural. Obviamente es más valiente hacer medidas de ajuste estructural que medidas de estabilización y va a tener mejores resultados las medidas de ajuste estructural que las medidas de estabilización, porque las medidas de estabilización solamente son parches que se van colocando, pero no resuelven problemas profundos. En cambio, las medidas de ajuste estructural son ya operaciones masivas y que pueden generar cambios profundos. Es muy probable que muchas de las grandes medidas de ajuste estructural que se han llevado a cabo fueron en los gobiernos de arena, cuando estuvo principalmente el presidente Francisco Flores, Armando Calderón Sol, se dieron ahí problemas tales como la firma de los tratados de libre comercio de El Salvador con Estados Unidos, la dolarización de la economía, la privatización de las pensiones, la privatización de la banca en la época de Alfredo Cristiani, en fin, el proceso privatizador, la creación del IVA, todo eso fueron medidas de ajuste estructural que se hicieron. Entonces, Paco Flores fue un presidente que no gozaba de mi apoyo, no era devoto yo de él, pero hay que reconocerle algo, que fue muy valiente a la hora de implementar una serie de medidas de ajuste estructural. Las medidas de ajuste estructural tienden a ser más dolorosas, pero son necesarias que los gobiernos en determinados momentos lo tomen, si quieren que las tomen, si de veras quieren cambiar el rumbo de la economía. Pero por ser tan dolorosas, quitan réditos políticos. Muy probable con los últimos presidentes que hemos tenido, desde Saca, Funes, en menor medida Sánchez Serén, pero luego con Bukele sí, eran presidentes que cuidan mucho su imagen, cuidan mucho su apoyo electoral y quieren tener unas muy buenas calificaciones. Por si ustedes no se recuerdan, Tony Saca salió muy bien evaluado y durante toda su gestión estuvo muy bien evaluado. El presidente Mauricio Funes durante su gestión estuvo muy bien evaluado y terminó su periodo muy bien evaluado. El presidente Bukele está muy bien evaluado y no sé cómo va a terminar su periodo, pero es un hecho que no es muy difícil que este tipo de presidentes tome las verdaderas medidas que necesita el país, porque antes que todo quieren como cuidar su imagen. Entonces, y repito, las medidas de ajuste estructural son las medidas más dolorosas y son las medidas que necesita el país. Es un hecho que el país necesita reformas tributarias fuertes, ¿no? Aumentar los impuestos de la renta, disminuir el gasto público, hay demasiado gasto excesivo en gasto corriente, ver cómo hacen medidas para disminuir la deuda externa, buscar mecanismos para la deuda de corto plazo que se tiene en los bonos, buscar mecanismos para que mejore las situaciones de los tratados de libre comercio y la balanza comercial. Entonces hay mucha deuda, hay muchos aspectos por mejorar y que necesitan medidas de ajuste estructurales fuertes, que sabemos que son dolorosas. Solo, por ejemplo, hablar de que vamos a subir el IVA duele, ¿no? Solo en saberlo. Y esto difícilmente lo van a hacer este presidente, el presidente actual Nayib Bukele, difícilmente lo va a hacer. Medidas como para resolver el problema del sistema de pensiones, ¿verdad?
que es una bomba de tiempo, ¿no? ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Entonces los presidentes cuidan un poco su imagen a la hora de aplicar las medidas de ajuste estructural. Se van por el lado de las medidas de estabilización. ¿Y qué significa? Es irle poniendo parche a los problemitas que van apareciendo. El día sábado que nos reunamos, vamos a analizar un poco cuáles son los objetivos de las políticas económicas, ¿verdad? Que basados en tres grandes fundamentos. Los objetivos fundamentales son en orden de ascendencia, ¿no? Es decir, el primero que voy a mencionar es quizás el menos importante y el último es el objetivo sublime o más importante del quehacer economía. El primer objetivo, gran objetivo de aplicación de políticas económicas es la estabilidad económica. El segundo objetivo, ya tiene un nivel más de alcance y es un poco más importante, es la eficiencia distributiva. Y el tercer gran objetivo es el tan ansiado y anhelado desarrollo económico. Esto lo vamos a ver el día sábado en clase. Y pues es para mí un placer haber estado aquí con ustedes esta noche. Disculpen otra vez los problemas técnicos. Me tuve que poner audífonos y creo que solo así se oyó. Ya la próxima clase me voy a poner audífonos de un solo al inicio. Compañeros, les deseo que tengan una feliz noche. Nos vemos el sábado a la 1 de la tarde. Repito, el sábado va a haber clases solamente de 1 a 3 de la tarde. Tienen pendiente 2 guías, compañeros. Y pues la próxima semana les voy a subir otra guía, ¿no? También ya empecemos a empapar un poco de lo que sería la unidad 2, lo relativo a las escuelas del pensamiento económico. Vamos a hablarlo también en la próxima clase. Bendiciones para todos y pues nos vemos el sábado.